Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hace 75 años, el 27 de enero de 1945, un grupo de soldados soviéticos entró sigilosamente al campo de concentración y de exterminio más nombrado del mundo, Auschwitz. Los nazis ya no estaban, pero los cuerpos de prisioneros judíos sí. Pilas de cadáveres, cuerpos famélicos, torturados, resquebrajados. Auschwitz-Birkenau era un antiguo cuartel del ejército polaco que los nazis adecuaron durante la Segunda Guerra Mundial para matar sistemáticamente a los judíos de Europa. En Auschwitz fueron asesinados el mayor número de ellos, más de 1 millón en un lapso de 4 años. Allí también fueron asesinados en menor escala prisioneros polacos, soviéticos, homosexuales, gitanos, entre otros. Fue una época de tanto horror humano que las historias que de allí se cuentan parecen oscuramente surreales, como la de Abraham Gerson, un judío que recuerda a Auschwitz como el mismo infierno. Sé que estaba en el infierno más grande llamado Auschwitz. Donde nos tatuaron números. Si no hubiera tenido un número, me habrían enviado a la muerte como el resto. Nos tatuaron los números con punzones y agujas una y otra vez, una y otra vez. Fue difícil. Hubo gritos, disparos. Los niños no podían contenerse y al llorar eran asesinados a cada momento. Dentro de Auschwitz, los nazis segregaban a los judíos entre los que servían como mano de obra para trabajar forzosamente y entre aquellos destinados directamente a la muerte de muchas maneras. Asfixiados en las cámaras de gas, ahorcados, fusilados, muertos por hambre o por experimentos médicos. Elena Hirsch, una sobreviviente de este campo de exterminio, recuerda a sus 91 años cómo se salvó de la muerte. Nos llevaron 2 veces a las cámaras de gas. Tuvimos que desnudarnos y cada uno de nosotros recibió este pedazo de jabón en el que estaba escrito en alemán jabón judío. Pero esa vez el ciclón, el gas para matar, se había agotado. Entonces nos enviaron de regreso al campamento. Poco después, aproximadamente una semana después, nos llevaron nuevamente a las cámaras de gas, pero el gas se había agotado del todo. Fue suerte, así que volvimos de nuevo al campamento. Pero, ¿cómo se llegó a este punto en el que se dispusieran centros del horror como Auschwitz? En septiembre de 1939, la Alemania nazi del Tercer Reich, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial y de inmediato los judíos de Europa fueron deportados en su mayoría a Polonia para concentrarlos en los denominados guetos, unas comunidades cerradas para separarlos de los demás grupos europeos. Estaba el gueto de Varsovia o el gueto de Budapest, por ejemplo. Pero solo fue hasta 1941 en que la campaña de exterminio por parte de los nazis comenzó en serio. Fue el momento en que la cúpula militar de Hitler, liderada por Heinrich Himmler, concluyó la denominada Solución a la Cuestión Judía, un programa de aniquilamiento que destacó a los campos de concentración y a las cámaras de gas como la forma más efectiva para hacerlo. Por eso, veamos el siguiente mapa. Desde 1941 hasta 1945 se adecuaron más de 42.000 instalaciones en los territorios ocupados por la Alemania del Tercer Reich. Solo algunos fueron modernizados con cámaras de gas Zyklon B y edificios crematorios para sumar la mayor cantidad de muertos. En Auschwitz, el más mortífero de todos, murieron entre 1 millón y 1.500.000. No se tiene un registro con precisión del número de muertos. Se adjudicó la cifra de 6 millones de judíos para establecer que 2/3 de la totalidad de la población judía en Europa había sido asesinada, el denominado Holocausto. Todos los días aún pienso en ello, especialmente en la noche. Está profundamente arraigado en mí. Cuando miro la situación actual, y aunque espero que Dios no haga que vuelva a pasar,
Me da miedo que algo como el Holocausto se repita. Pero este miedo está anclado en mí, en mi sangre. 75 años más tarde todavía vivimos con eso, no lo olvidamos. Lo que significa que vivo en el presente, pero también en el pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, los judíos lograron fundar el Estado de Israel, a donde viajaron en masa desde Europa. Actualmente se cuentan más de 14 millones de judíos en todo el mundo, repartidos principalmente entre Estados Unidos e Israel. El Museo en Memoria del Holocausto registra a más de 205.000 sobrevivientes, muchos de ellos de Auschwitz, y que por conmemoraciones como la de los 75 años de su liberación se juntan actualmente para recordar el horror del pasado. A ustedes los invitamos a que esta y otras historias del mundo las consulten en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias.